Con el fin de facilitar el ejercicio y la defensa de los derechos humanos de quienes habitan y transitan por la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración. Mariana Boy, Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, resaltó que si bien en materia de derechos humanos en la ciudad se han tenido avances, aún hay temas en los que se deben trabajar. Constantemente se están violentando los instrumentos que pretenden dar orden a nuestra ciudad y que en principio garantizan el ejercicio de los derechos humanos. Y estamos hablando de instrumentos como el ordenamiento territorial, como el ordenamiento ecológico y en general las leyes y normas que aplican para la materia. Señaló que en las últimas décadas se ha presenciado en la Ciudad de México un proceso de urbanización muy desordenado, que pasa por encima de la protección de los recursos naturales, ambientales y uso de suelo. Por tal motivo, informó que del 1 de enero al 30 de abril de este año se han recibido 1.594 denuncias ciudadanas, se han iniciado 24 investigaciones de oficio y se han brindado 2.160 asesorías. Resaltó que estos números constatan que se sigue viviendo en una ciudad donde los derechos humanos no son respetados y se vive en una ciudad donde prevalece el conflicto. Ante esto, la Procuraduría ha tenido que actuar para poder garantizar los derechos de los ciudadanos en alianza con la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, por lo que este convenio constituye una coalición en favor del derecho a la ciudad. En el cual establecemos objetivos muy puntuales, como establecer esta coordinación institucional para poder propiciar una atención integral a las personas denunciantes. Vamos a apoyarnos también en la emisión de dictámenes y opiniones técnicas para la mejor defensa de los derechos ambientales y territoriales. Por su parte, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, reiteró que el convenio renueva el cómo se construye la visión del derecho a la ciudad y que harán alianza para proponer reformas de ley que permitan una justicia restaurativa.